Pues un cordial saludo y hoy tenemos a una persona experta, a nuestro invitado, a Josep París. Hola, Josep. Hola, ¿qué tal? Para hablar de un tema que es un tema, yo creo que importante. Yo personalmente, para mí es un tema importante, quizá porque pues ya los que tenemos años lo hemos vivido en diferentes, hemos perdido personas, y para hablar del acompañamiento y de las despedidas cuando las personas fallecen, ¿no? Todos los, que es el tema de los ritos y toda la forma que tenemos de despedirnos. Josep es enfermero, es especialista en enfermería geriátrica. Lleva 12 años trabajando en el ámbito, en una empresa de servicios funerarios, precisamente acompañando, diseñando programas para acompañar a familiares, a profesionales que se encuentran en este momento de tener a alguien muy cercano en final de vida, a nivel profesional o a nivel afectivo o relacional, ¿no? ¿Ese es tu cometido? Sí, estamos desarrollando ya hace unos años programas de soporte emocional muy amplios para dar soporte a las familias y también a los profesionales de la salud y de los servicios sociales que acompañan personas que en algunos casos acaban falleciendo y sobre todo también acompañan a las familias. Y esto significa que es interesante, es necesario, debería contemplarse más esta idea del acompañamiento emocional en este momento de la despedida de las personas. Sí, es un aspecto fundamental, no solo en el momento de la despedida, sino previo a esa despedida, ¿no? Entonces, los profesionales de los distintos sectores implicados, sean profesionales de la salud, de los servicios sociales, los profesionales del ámbito funerario, ¿no? Es decir, profesionales que estamos en contacto con personas que acaban falleciendo, sabemos que incluso antes del fallecimiento hay toda una serie de acciones que se pueden llevar a término, ya no solo con la persona, sino también con los familiares, que pueden ayudar a iniciar el proceso de duelo de una manera mucho más natural de lo que probablemente en algunas ocasiones sucede. Sí, porque un poco, quizá por mi experiencia, he tenido más la vivencia de que en los servicios funerarios se encargan solamente de la parte final, ¿no? De lo que es el entierro o la cremación, o sea, lo que es el acto final, pero quizá no hemos vivido ese acompañamiento o esas oportunidades de acompañamiento desde antes, ¿no? Y quizá eso es una idea que sería interesante que brevemente nos dijeras qué tipo de iniciativas se pueden tener, ¿no? Claro, sí, no es habitual. De hecho, nosotros somos la única empresa que ya hace años empezamos viendo que un aspecto es el momento de la defunción y todo el tema de la tramitación, el aspecto más clásico, pero que antes de que se produciese ese de fallecimiento, pues hay una familia y unos profesionales que necesitan un apoyo y después de haber salido del tanatorio, los siguientes semanas y meses, pues estos familiares siguen necesitando un apoyo, ¿no? Y fue ahí donde pusimos en marcha estos distintos proyectos que en definitiva lo que pretenden es avanzarnos a... Somos expertos en saber qué le pasa a las personas, a los familiares, cuando han ido la pérdida de un ser querido, y lo que podemos hacer es avanzarnos. ¿Cómo? Pues haciendo asesoramientos sobre la planificación del ritual funerario, del servicio funerario, ¿no? Explicando pues los servicios de soporte emocional que existen en la actualidad, pues grupos de duelo, teléfonos de atención, comunidades web específicas en pérdida y duelo. Entonces, cuanta más información pongamos a disposición de las personas, de las familias, pues pensamos que eso realmente es muy potente para poder empezar a reflexionar incluso antes de que se produzca la defunción. De alguna forma ayudéis a las personas a que tengan más recursos para afrontar una situación que en sí misma pues es difícil, es dolorosa, y cuanto más recursos, más capacidad de anticipar y de incluso de ejercer la propia decisión, la autonomía decisoria de cómo hacer las cosas, de cómo despedirse, va a ser una forma mejor para poder hacerlo, ¿verdad? Sí, has tocado un tema que es básico, ¿no? Que es la voluntad de la persona, ¿no? Porque eso también hemos visto que aligera la presión de la familia, ¿no? Cuando realmente yo, por ejemplo, puedo acabar decidiendo ahora mismo cuál quiero que sea mi ritual de despedida en el momento en que yo fallezca y lo deje escrito, lo deje pautado, lo pueda comentar con mi familia, en el momento en que se produzca mi defunción, mi familia no se va a tener que encargar de todo el carrusel de trámites burocráticos y de decisiones que se han de tomar en pocas horas y muy en caliente.
Y lo que va a poder hacer es pues empezar a avisar a los familiares, avisar a los amigos, a pensar en qué tipo de ceremonia van a querer, qué palabras van a poder decir, pero la parte nuclear de mi despedida ya va a estar decidida por mí. Y ese es un aspecto fundamental porque así aseguramos que respetamos la decisión de la persona, ¿no? Porque en muchas ocasiones, a ver, hablar de la muerte es un tabú. Es uno de los, yo creo, de los últimos tabús que quedan en la sociedad actual. Entonces, como no tenemos costumbre de hablar con nuestros familiares de la muerte, pues en muchas ocasiones se producen sorpresas, ¿no? Y a veces nos hemos encontrado pues dos hijos que están empezando a tramitar el servicio funerario de la madre o del padre y que uno dice, bueno, pues a mamá quería, la incineraremos y el otro hijo decía, oye, no, 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 nunca me lo ha dicho. Entonces, en función de la decisión que se tome, es probable que no se respete la voluntad de esa persona. Entonces es importante hablar, hablar y hablar porque es una manera de romper también ese estigma. Porque hay una cosa que es clara, por mucho que en la sociedad no queramos hablar de las cosas, cuando llegan las situaciones de que las personas se ponen en una situación de una enfermedad avanzada, grave, o hay un accidente o hay algo inesperado, que también hay fallecimientos inesperados por enfermedades o por accidentes o por cualquier cosa, al final las personas cercanas, las más cercanas, tienen que iniciar y hacer esta gestión. O sea, de aquí no escapamos nada, como hijos, como amigos, como parejas, como padres o madres, desgraciadamente. O sea, quiero decir que al final la pregunta es, como sociedad podemos no hablar, pero al final hay que hacer hay que gestionar desde el punto de vista de la burocracia y de la parte logística, y luego hay que hacer un tipo de ritual y un tipo de despedida, queramos o no, la hagamos más sencilla, menos sencilla, con un contenido, con otro. Finalmente hay un acompañamiento de alguna forma social, hay un cierre social y por tanto hay un rito. Queramos, no queramos o lo hagamos de un estilo o de otro, ¿no? Necesariamente tenemos que cubrir esas dos partes cuando una persona fallece, ¿no? Sí, bueno, de hecho sí que hay una parte que evidentemente es obligatoria, ¿no? Que es todo el tema del servicio funerario básico, ¿no? De lo que sería el acondicionamiento, el poner a una persona en un ataúd, porque nuestra, pues la legislación actual es lo que contempla, que esa es una parte que digamos es obligatoria y que por la que hemos de pasar todos. Y sí que es verdad que el tema de los ritos, el tema de la celebración, ahí ya varía. Bueno, pues hay familias que deciden no hacer ningún tipo de celebración. Esto después del COVID hemos visto, después de la fase importante de la pandemia, hemos visto que hay determinadas costumbres sociales que están variando un poco. Tampoco sabemos si va a ser una cosa que ha venido para quedarse o es una cosa transitoria. Pero ¿qué sucedió durante los meses álgidos de la pandemia? Que vimos que no se podía acompañar a familiares en un tanatorio. Entonces, eh, pues hemos visto que tampoco, entre comillas, pasa nada por no acompañar y entonces hay familias que cada vez, por ejemplo, quieren estar menos horas en un tanatorio o prefieren hacerlo de una manera más íntima y no tanto dando tanta pompa social, ¿no? Pero esa parte ya sí que es voluntaria. La primera no, pero esa segunda, el acabar decidiendo qué tipo de ritual, si será un ritual religioso o no, si habrá participación de la familia, de los nietos, de los amigos, si habrá música, no habrá música. Todo esto es posterior y se puede o no se puede hacer. Sí, pero de alguna forma, incluso la elección de no hacerlo, bueno, en la fase COVID no había elección, no se podía. Mm. Pero ahora el hecho de no hacerlo, por ejemplo, ya es una elección. Sí, O sí. simplemente invitar o informar a la familia más cercana o a 4 personas o a nadie, ya es una elección. Es decir, ya tú estás eligiendo, estás dando un valor, estás construyendo una forma de rito. Incluso el no rito es también una forma de, ¿no? de despedir a la persona de una forma o de otra, ¿no? O sea que al final estamos obligados a decidir, como dirían los filósofos, ¿no? Sobre este tema, en realidad, ¿no? Totalmente. La única diferencia es que si la decisión que toma los familiares respeta la voluntad de la persona. Pues porque yo a lo mejor decido junto con mi hermana que no vamos a hacer ningún tipo de ceremonia cuando fallezca mi madre, pero resulta que mi madre sí quería, o al revés. Y yo quiero que vengan amigos, familiares, vecinos, y mi madre no quería porque lo quería hacer en la más absoluta intimidad, ¿no? Entonces ahí es, bueno, ¿qué prevalece? ¿Qué prevalece, ¿no? ¿Mi voluntad como familiar o ha de prevalecer, que yo creo que ha de ser esa la voluntad de la persona difunta para poderlo respetar incluso después de haber fallecido, ¿no? Pero para mí esa es la esencia, ¿no? Ya, o sea, ya que hablamos de la muerte
Ya que hablamos con los familiares, hombre, como mínimo pongamos por encima, ¿no? Pongamos un poco negro sobre blanco qué es lo que yo quiero que hagan conmigo en ese momento. Hombre, yo creo que el protagonista, desgraciadamente, en un momento así, para mí, es la propia persona y desde luego era su voluntad y era su autonomía decisoria, ¿no? Esos son mis valores y son los que yo creo que como sociedad deberíamos tender a desarrollar, ¿no? Tanto como cuando la persona puede decidir, como si la persona ha manifestado esa voluntad por escrito, porque lo haya dejado documentado en un documento de voluntades anticipadas o lo ha hecho de otra forma más informal, pero está claro, para mí el respeto a la persona implica este cierre también con ella, ¿no? Pero bueno, esto es verdad que esta conversación la tenemos para que genere esa reflexión en las personas que nos escuchen y a su vez decidan, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, cómo se van a apoyar o cómo se van a favorecer que cada uno pueda hacer esta especie de cierre, este ritual, ¿no? Sí que me parece interesante cuando comentabas la pandemia, yo tengo mi opinión y cada uno tenemos la nuestra. ¿Hasta qué punto los rituales tienen un papel importante en el proceso de duelo, en el proceso de cierre, en el proceso de asumir pues, la pérdida de esa persona, ¿no? ¿Tú crees que los duelos son importantes, independientemente del estilo que tengan? ¿Crees que tienen una función a nivel psicológico personal? ¿Crees que tienen una función a nivel también social, a nivel de grupo, a nivel de sentido de pertenencia de los miembros de ese grupo humano, sea familia o sea de otro tipo? ¿Qué papel crees que tienen los rituales? Sí, son fundamentales. Son fundamentales para poder iniciar ese proceso de duelo en el formato y la forma que cada uno considere que es la más óptima para ellos, ¿no? Pero es ese reconocimiento colectivo, ese reconocimiento familiar, ese recuerdo hacia la persona fallecida, ¿no? Lo que también nos ayuda en ese momento a perder un poco el dolor inmediato y a poder pensar en esa persona pues con el cariño que teníamos, con las experiencias vividas, ¿no? Con todo eso bueno que nos ha aportado en la vida esa persona. Y cuanto más compartido sea, pues realmente se empieza mucho mejor ese proceso de duelo. Lo que también debemos tener presente es que no pase que sea un poco pues una explosión inicial de soporte a la familia, ¿no? Que el primer y segundo día está rodeado de muchas personas y a partir del tercero, cuarto y quinto día pues te quedas, como se suele decir, más solo que la una. Yo creo que ahí también hay una labor social del resto de familiares, del resto de amigos, del resto de vecinos, ¿no? Del resto de personas que integran una comunidad en poder hacer ese acompañamiento de una manera más sostenida. Pero realmente el ritual es fundamental, el que sea religioso, no sea religioso, tenga un formato, tenga otro, es una manera. Incluso los rituales colectivos, ¿no? En ocasiones cuando ha habido pues, un atentado, por ejemplo, cuando ha habido muertes masivas, básicamente por un atentado, que es lo que podemos haber vivido, por desgracia, en nuestro país, ese recogimiento colectivo, ese ritual colectivo de soporte, de emoción, y no lo estás haciendo a ningún familiar en concreto, porque no los conoces, ni a ningún difunto en concreto, porque probablemente no los conoces, pero nos da ese sentimiento de pertenencia que tú comentabas, porque son de nuestra comunidad, ¿no? Son unas personas próximas a nosotros, sea una comunidad de 20, de 20.000 o de 200.000 personas. Sí, yo creo que desde la antropología y desde la psicología, como que yo creo que hay reflexiones, hay literatura como para pensar la importancia de los rituales, como comentamos, pero que es verdad que en nuestra sociedad se habla poco de esto, se estudia poco esto. Por ejemplo, la inclusión de los miembros, no sé, de los hijos, de los nietos, de personas pequeñas, ¿no? En este tipo de tal, que incluso a veces pues hay muchas posturas de personas que piensan que es mejor que no vaya, que no lo vea, que no participe, ¿no? Y de alguna forma yo creo que ha habido una evolución en España, aparte de la diversidad ideológica o de los códigos morales o de las preferencias estéticas en relación a cómo quiero que sea mi despedida, que eso se ha abierto un abanico enorme, ¿no? Pero incluso también al hecho de la importancia o del valor o del reconocimiento del rito, sea el que sea, ¿no? Como sociedad. Y a mí me parece que no beneficia, ¿no? En estos procesos tanto individuales como colectivos, ¿no? Sí, son básicos. Incluso, bueno, has tocado el tema de los niños, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchas llamadas en los tanatorios de familiares que preguntan si el niño puede ir, ¿no? Pues siempre le decimos, por parte nuestra no hay inconveniente y lo que se recomienda es que se le pregunte al niño o a la niña, ¿no? Si quiere ir, no quiere ir. Cada vez en los tanatorios pues hay más
pues nosotros tenemos libros infantiles que hablan de la muerte, que hablan del duelo, pues que pueden hacer un dibujo y pintar, colorear y poderlo poner en el ataúd de la persona que ha fallecido. Bueno, el poder hablar con los... También es una oportunidad para las familias, ¿no? Nosotros en el libro que tenemos que se llama El dragón de los recuerdos, hay una carta que acompaña ese libro en el que más o menos viene a decir a las familias: tenéis una oportunidad para hablar de la muerte con vuestro hijo o vuestra hija, ¿no? Aprovechadla en el sentido de, porque en muchas ocasiones es más sencillo abordar la muerte, abordar el hablar de la muerte con una niña o con un niño a partir de un hecho real que ha pasado, que no sentarnos un día y decir, bueno, vamos a hablar de la muerte, ¿no? Que puede quedar como más aislado, ¿no? Entonces, el integrar a todos los miembros de una familia en el formato que sea, en el que puedan participar como quieran, en el que puedan cantar, en el que puedan llorar, yo creo que eso es muy importante, ¿no? En ocasiones está limitado, pues hay determinados acompañantes que a lo mejor pues, no quieren participar de una manera más activa, o determinados líderes religiosos que creen que no se ha de hacer una participación más activa por parte de la familia, ¿no? Pero que en ese sentido es básico el poderlo hacer. Mm. Yo personalmente mi experiencia es esa. Yo reconozco que en mi familia, que yo a mis hijos desde pequeños les he hecho vivir con naturalidad la experiencia de las despedidas, y hace relativamente poco tuvimos una despedida más familiar y me decía uno de mis hijos que me agradecía, ¿no? Que de alguna forma haberlo vivido de una forma tan natural. Dice, porque mamá, sé comportarme en estos sitios y sé vivirlo. Dice, yo he preguntado a mis amigos y cuando les he dicho que venía aquí al tanatorio, me decían que ninguno había ido, que no sabrían cómo hacerlo, que les daría hasta como miedo, ¿no? Es decir, tengo 22 o 23 años y nunca he podido participar con naturalidad, o porque no ha sucedido en mi familia o porque me han excluido, y algunas personas de estas edades lo decían, ¿no? Y entonces cuando tomas un poco de conciencia, pues efectivamente, ¿no? Ya no solamente hablar de los temas, sino experimentarnos con naturalidad y aprender cómo relacionarte o cómo estar en estos espacios, ¿no? Según la relación que tuvieras con la persona y según sea la situación de naturalidad o de dolor, ¿no? Pero de alguna forma, al final se aprende haciendo, ¿no? Y se aprende experimentando y se aprende sabiendo estar, ¿no? Mm. Creo yo. Es esa parte de la pedagogía, ¿no? Del poder, o sea, el poder explicarle, ¿no? Y ya no solo qué puede decir y qué puede hacer, sino para mí lo más importante es qué no se debe hacer y qué es lo que no se debe decir, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar por frases hechas y a lo mejor es mejor estar en silencio y dar un apretón de manos o un abrazo que no el decir frases que pueden La estar, tontería. sí, ¿no? Y que pues, te acompañan el sentimiento. Bueno, pues realmente Sí. si lo acompañas se lo puedes decir, pero si ha de ser una frase hecha, pues a lo mejor es mejor un abrazo y no nada más, ¿no? Y esa parte sí que es fundamental, porque cuando integramos a los jóvenes y a los niños, pues esos jóvenes y esos niños cuando ya van a ser adultos van a tener mucho más interiorizado lo que es despedir a un ser querido, despedir al familiar de un amigo, ¿no? Y poderle dar soporte, pues a lo mejor a ese compañero o a ese amigo de 22 o 23 años que no ha ido nunca a un tanatorio, pues el día que fallezca su abuelo, pues a lo Claro. mejor el tener un amigo que sí que ha ido le puede ayudar, ¿no? Porque también es verdad que los jóvenes buscan la información donde creen que les puede ser más eficaz o más rápida o más fiel, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, es básico integrarlo, sí. Sí, yo también, otra situación que también he vivido es en este a veces no respeto de la persona que ha fallecido, pues el no avisar a determinadas personas, ¿no? Ujú. No sean familiares, sean amigos, exparejas, lo que quiera que sean. Un poco, eh, a veces las cosas no están tan claramente dichas, ¿no? A veces sí, pero es como que la persona ya ahí no puede hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién está? ¿Quién no está? ¿Quién no está? Porque no se le ha avisado, y a veces se demoniza, fíjate, no sé quién no ha venido, y es que a lo Ujú. mejor nadie avisó a esa persona, Ujú. y nos enteramos al cabo de los 6 meses que quien le correspondía haberle avisado, pues no le avisó y claro, no fue. Entonces, quiero decir que en estos eventos, ¿no? También está el hecho de cómo construirnos como grupo humano, como comunidad, como seres sociales, respetando esos vínculos o esas formas de ser de las personas o esas historias de las personas que a lo mejor no son el momento presente, ¿no? Pero de alguna forma yo creo que en los ritos sí que se movilizan muchas cosas, ¿no? Y que quizá cuando, como tú decías, si dejamos las cosas un poco más explicadas o mejor dichas a nuestros allegados,
si en algún momento sucede algo, va a ser mucho más fácil hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Sí, y sobre todo si yo ya he tomado decisiones, lo que hace es la liberación para esas personas de las decisiones que yo ya he tomado, ¿no? Y entonces se pueden dedicar a lo mejor de una manera más entera a avisar a familiares y amigos, porque a veces no lo hacen, no por voluntad, de decir, pues mira, a esta persona no la voy a avisar, sino que has de estar pendiente en tan pocas horas de tantos temas, que si has de coger un ataúd, has de coger unas flores, si quieres música, qué texto en el recordatorio. Eh, si va a ser incineración o no, si va a llevar una ropa o va a llevar otra. Luego que me lo pienso y quiero poner una esquela, luego quiero cambiar el texto de la esquela. Hay unos tiempos, quiero llegar mañana a las 10 de la mañana. Si yo he de estar permanentemente con esa vorágine de decisiones, me puedo olvidar de decir, bueno, a ver, a mi padre, ¿a quién le hubiera gustado que hubiera, ya que no lo ha dejado escrito y no lo hablamos, ¿a quién le hubiera gustado que hubiese venido a despedirle? Entonces me puedo dedicar a eso. Pero sobre todo en esas situaciones de vorágine de decisiones y de trámites burocráticos y administrativos y decisiones rápidas, es muy complicado porque entonces se prioriza aquello que es realmente Urgente, necesario y urgente que no el lo pensar importante. que le hubiera gustado a mi padre que pudieran estar despidiéndome, ¿no? O haciéndole un recuerdo o un homenaje. Sí. Estamos hablando para personas que están en proyectos de cohousing, Ujú. para personas que han hecho una comunidad intencional, personas que se han conocido en un proceso de años, personas comprometidas con unos valores compartidos, que están también preocupadas, interesadas en saber, bueno, entre nosotros, cómo podremos hacer que las cosas sean como queremos, ¿no? Y la duda también permanente, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer en España según el marco normativo? ¿Podremos plantar un árbol con las cenizas de la persona? ¿Podremos tenerlo aquí? ¿Podemos...? Es decir, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Mira, esto varía también en función de cada comunidad autónoma y cada normativa, ¿eh? Porque esto no hay una, sí que es verdad que hay una legislación genérica para España, pero que a veces hay diferenciaciones. Entonces yo ahora mismo, pues, dar una información general, pues me parecería un poco osado porque, porque ya te digo, hay muchas individualidades, ¿no? Lo que sí que es importante es tener claro lo que esa persona quería hacer. Ya sé que soy reiterativo, pero es que esto realmente es muy importante. Y entonces, si la persona se quiere incinerar, podemos, como nos vamos a avanzar, ¿no? Ahora vamos al supuesto de que yo ya estoy en esa comunidad, yo he decidido que cuando fallezca quiero que me incineren, entonces yo me puedo informar ahora en la comunidad autónoma donde estoy si puedo plantar, si podrán plantar mis cenizas en el jardín, ¿no? O si van a poder poner una urna biodegradable, que las hay, en el jardín. O si están en una localidad costera, pues si van a poder lanzar las cenizas al mar porque hay una normativa que lo permite, ¿no? Entonces, si todo esto lo hago a la avanzada, les voy a dejar solucionado el problema a esa persona. Entonces, lo importante es solucionar, o sea, informarse de qué es lo que voy a querer hacer con mis restos. Josep, ¿y dónde hay que ir en la administración? Bueno, yo creo que esto es cuestión de preguntarlo en una empresa de servicios funerarios, si se Porque tiene no seguro. sé, no sé si existe la Dirección General de... No, pero las empresas de servicios funerarios saben en cada zona Vale, qué es lo que se puede y no se puede hacer. O si la persona tiene un seguro de defunción, preguntárselo a la compañía. Decir, oye, con este seguro, pues quiero que cuando me incineren las cenizas, ¿lo cubre o no lo cubre? ¿No? Porque eso también es importante, ¿no? A veces pensamos que lo cubre todo un seguro de defunción y después vienen sorpresas, pues porque la tarifa que habíamos escogido, pues no incluye determinado aspecto, ¿no? Que pensábamos que sí, ¿no? Entonces, esa parte informativa previa es muy, muy importante. Y en el caso de las comunidades, yo creo que es importante el hablarlos entre todos y el tomar una decisión conjunta. Con eso no quiero decir que cada persona, que en cada despedida haya de ser repetitiva, ¿no? Pero el poder tener incluso, pues hay modalidades hoy en día, de contratación del servicio funerario de manera colectiva, de manera conjunta, porque se puede hacer vela. No es obligatorio velar en tanatorio, que esto en ocasiones surge la duda. No, se puede velar perfectamente en el domicilio y se puede hacer la ceremonia de despedida en la sala que se quiera y donde se quiera.
sea, la normativa lo que obliga es a que el difunto esté en un féretro. ¿Dónde esté ese féretro? La normativa no lo dice, ¿eh? Sí que hay unos temas de refrigeración, de conservación, pero que eso también es muy importante para las comunidades, ¿no? Pueden haber comunidades que decidan o que hay una persona de la comunidad que quiere que la vela sea en su domicilio, ¿no? Pues es absolutamente legal y posible. Otra cosa es que hay en empresas funerarias que les cueste más hacerlo o menos, pues porque no es lo mismo estar velando y trabajando en un tanatorio, que lo tienes todo mucho más accesible, que hacerlo en un domicilio, que en función de donde sea, pues pueden haber más dificultades, pero es legal y es posible. Y de hecho se hacen, o sea, se hacen muchos servicios funerarios en los domicilios. Este es Entonces, un tema, el tema de los seguros, el tema de, claro, porque como que cruzar esta parte más espiritual y con la parte más económica, pues siempre, bueno, pues siempre da un poco de cosa. Cuando no has previsto las cosas y no tienes un seguro y no lo tienes tal, pues además te encuentras a personas, a comerciales que van ahí a vender su producto, que se acercan, estas cosas que algunos hemos visto. Otras veces sucede que tienes un seguro o que alguien te lo hizo en tu familia antiguamente, estas cosas se hacían, ¿no? Pero efectivamente, muchas veces no sabemos ni qué cubre ni qué no cubre y a lo mejor lo que yo quiero, que es lo que me gustaría a mí para mi despedida, no está en el servicio. Entonces, consejos. Yo creo que es bueno la idea de tener un seguro, entre otras cosas porque facilita mucho a los familiares tener que estar preocupándose en un momento donde, o a los amigos o a quien sea, quien tenga que asumir esa responsabilidad, tener que estar pensando en la parte logística, ¿no? Es decir, si eso lo tienes ya todo anticipado, como bien comentabas, toda esa gestión ya va a ir rodando mucho más fácilmente y va a haber mucho menos sufrimiento en esa gestión. Primer punto, ¿no? Para el tema del seguro. sí, varían. Seguros hay de muchos tipos, hay muchas modalidades distintas, ¿no? Hay algunos que lo que sí que he hecho ha sido ir pagando una cantidad mensual o anual, pero cuando yo fallezca sé que está cubierto el servicio funerario, pero mi familia va a tener que tomar decisiones igual, porque la compañía aseguradora va a decir, tiene usted lo que se denomina un capital, una cantidad máxima a gastar, pero la familia va a tener que decidir cómo Mm. componerlo. Y después hay otras modalidades que no son seguro propiamente, pero que es esta posibilidad de el servicio funerario avanzado, ¿eh? Que es el yo lo escojo y yo lo dejo pagado. Esto ya cada vez más, hay entidades bancarias que lo hacen, hay empresas funerarias que lo hacen. Nosotros tenemos un servicio que se llama Electium, que pusimos precisamente este nombre con la capacidad de elegir, ¿no? Y que yo diseño y ya dejo pagado. Entonces esta para mí es o sea, sería ya ponerle la guinda, ¿no? Es decir, ya está pagado y además está decidido todo, ¿no? Pero sí que es importante que con la modalidad que se piente se informe antes, para que precisamente no haya después pues un desengaño o un problema o realmente no me cubra aquello que yo quería o que yo pensaba que me iba a cubrir. Ujú. Sí. Bueno, has comentado que tenemos muchas preguntas que nos habían hecho los miembros de las cooperativas para esta conversación en relación, por ejemplo, a si hay pues cementerios para personas no religiosas. No sé si los hay en toda España o solo en las ciudades grandes. Bueno, no sé, esto sería interesante que en cada territorio preguntaran qué tipo de lugares hay. Sí, totalmente, porque de cementerios hay de muchos tipos, hay cementerios que son privados, hay cementerios que son públicos, hay cementerios que son religiosos de la religión católica, hay cementerios musulmanes, por ejemplo. Entonces, esto sí que va en función del deseo de cada una de las personas. Yo puedo decir que hoy en día en España cualquier modalidad de entierro es posible. Otra cosa es que nos tengamos que desplazar más o menos, pero es posible. Lo que sí que es importante es tenerlo claro antes, bueno, pues porque a veces sucede, ¿no? Pues hay una normativa que dice que los nichos han de estar durante 2 años cerrados antes de poner a un difunto de nuevo, ¿no? A poner un difunto en ese nicho, ¿no? Bueno, pues eso es importante que la familia lo sepa, porque si en muchas ocasiones no se tiene claro esto, pues a lo mejor pues cuando fallezca mi madre queremos que esté en el mismo nicho que mi padre, pero si no han pasado los 2 años, voy a tener que buscar otro nicho de alquiler durante un tiempo, 2 años para poderlo poner. Entonces, Un nicho de alquiler, válgame Dios, esto no lo había sí, oído nunca yo. pues sí, porque hay nichos de propiedad, hay nichos de alquiler, hay nichos en concesión, tumbas también, sí, este es todo un mundo.
Entonces, esa parte de los 2 años, que esto sí que es para toda España y está legislado, pues se debe tener muy en cuenta. Entonces sucede que a veces cuando hay dos defunciones que se distancian menos de 2 años, no van a poder estar juntas esas dos personas hasta pasados esos 2 años. Entonces, bueno, pues eso sí que varía, pero modalidades existen muchas, vamos, no hay ninguna persona que tenga una creencia o tenga otra, no pueda estar enterrado. Sí. Mm. Bueno, pues vamos ya vislumbrando que, digamos, hay un marco de la normativa a nivel estatal que puede afectar en algunos aspectos. Hay que considerarlos, hay que preguntarlos cuando queramos saber más de esto. Está claro que hay muchas opciones diferentes y tendremos que en cada comunidad autónoma, en cada territorio, ver lo que hay, tanto de lo que se puede hacer como de los lugares donde poder tener esos restos, si no queremos tenerlos en un lugar privado y propio, que Ujú. también se puede, como en el caso de las cenizas, ¿no? De que puedes Ujú. tenerlas tú en tu casa o donde tú quieras. Eh, Está claro que existe otro margen muy interesante, que son los propios ritos que se organicen los amigos, la cooperativa y las personas que iban juntas, ¿no? Una cooperativa que puede decidir ir plantando árboles en recuerdo a las personas, pero que no tenga por qué haber cenizas de ella, etcétera. Quiere decir que una cosa es lo que se puede hacer formalmente con sus cenizas y otra cosa es que la propia cooperativa decida tener, pues, desde un rincón para la reflexión y el recuerdo de una persona y tener un espacio para poder pues meditar o pensar en ella o hablar de ella, o un lugar público donde poner, pues, algo simbólico que nos recuerde a esa persona, ¿no? O unos cuadros de ellas o lo que quiera que hagamos, ¿no? O sea que también está todo este recorrido de lo que la comunidad, más allá de lo que es necesario e imprescindible, quiera hacer con sus propios amigos, ¿no? Que ya no están con ellas, ¿no? Mm. Sí, esa parte que has tocado también es muy importante, ¿no? El decir, uno, ¿qué hacemos después, ¿no? El tener espacios de recogimiento, de reflexión, yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Porque nos va a permitir hablar de la muerte, hablar de esa persona, el recordarle pues en la fecha de su cumpleaños o en el aniversario de su muerte, ¿no? Y puede ser como tú has dicho, porque sencillamente se haya plantado un árbol, haya un cuadro de la persona o esa comunidad haya decidido que quiere tener un columbario, que es el conjunto de urnas que pueden estar en un espacio, que pueda ser un espacio también de reflexión y donde las urnas se puedan depositar ahí, que sea un espacio común, ¿no? O sea, cualquier acción que se haga para recordar a esa persona para los que estamos presentes va a ser importante. Va a ser importante porque va a ser la manera de tenerlo presente y va a ser también la manera de que podamos reflexionar sobre nuestra muerte. Sí, Sí. la verdad es que en ese sentido este grupo de conversaciones son temas diferentes, pero hay muchos que como que podemos ir hilvanando. Hemos hablado de la espiritualidad, hemos hablado del legado, del sentido de vida, de un poco de la trascendencia, el sentido de la trascendencia de una perspectiva súper amplia, Ujú. y que de alguna forma, pues, estos duelos o esta forma de luego de recordar a la persona de su legado, de quién era, de lo que nos dejó y lo que todavía la tenemos presente, también es una forma también de apoyos y de cuidados mutuos, porque si lo hacemos por otra persona, de alguna forma sabemos o intuimos que también lo van a hacer con nosotros, ¿no? Es un poco esta especie de reciprocidad en un grupo humano que tiene esta forma de hacerlo y que de alguna forma, bueno, de forma natural va demostrando este interés. También hemos hablado del acompañamiento en las pérdidas, en los duelos. Bueno, de alguna forma, bueno, vamos hilvanando como conversaciones, aspectos más concretos, aspectos más genéricos, pero yo creo que desde una coherencia y viendo que las cosas que son valiosas y son positivas y ayudan, en general, pues van saliendo recurrentemente en diferentes momentos, ¿no? Y en ese sentido, este momento, que es esta despedida, por ejemplo, es un tema difícil socialmente y creo que es muy valiente que lo hablemos, ¿no? Sí, aparte lo has comentado, el poder hablarlo sobre otra persona, ¿no? Que ya ha fallecido, ¿no? El poder recordarlo me va a servir a mí para reflexionar y también para hablar con el resto, ¿no? O sea, vamos a poder utilizar, entre comillas, a esa persona difunta para poder reconocerme incluso en ella y poderlo expandir al resto, ¿no? Sí, sí, estos temas yo creo que es un momento de compartir, ¿no?
Y sobre todo con estos temas que has comentado, el sentido de la vida, de la espiritualidad, de qué podemos hacer, el tema de los rituales que hemos tratado hoy, cuanto más compartamos, yo creo que más nos enriquece como persona, como comunidad y como sociedad en general, ¿no? Porque yo creo que es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Que como si fuese una mancha de aceite, ¿no? Se pueda ir extendiendo, se pueda ir expandiendo, el poder ir hacia esa parte de haber compartido y de tener claro que yo he dejado por escrito, he comentado, he explicado qué es lo que quiero que se pueda hacer conmigo. Sí, fundamental. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos llevamos ideas muy importantes, nos llevamos la idea de la autonomía decisoria, de que cuanto más anticipemos y cuanto más gestión hagamos del qué y del cómo, pues vamos a conseguir que sea más acorde a nuestros valores, a nuestra propia trayectoria vital. Va a facilitar todo a las personas que se van a quedar y que se van a tener que encargar de ello. Que habrá que armonizar a lo mejor visiones o valores diferentes en familiares, amigos, personas del cohousing. Quiero decir que todo eso igual hay que ir hablándolo o empastándolo antes, quien sepa que tiene alguna dificultad, dejándolo bien amarrado para que efectivamente después pues, sea lo más amoroso posible. Y yo creo que tiene un valor muy importante a nivel psicológico, a nivel afectivo, a nivel social, y que este es un tema que nos interpela a todos y nos viene muy bien alguien de tu experiencia y tu sensibilidad que nos haya ayudado a que ahora las comunidades puedan hablar de esto, porque esto es solamente una píldora para que cada comunidad vaya pensando en cómo cuidarse y apoyarse también en estos momentos, ¿no? En estos procesos. Sí, no, bueno, muchísimas gracias también por poder compartir con todas vosotras y vosotros, pues bueno, esta semilla, ¿no? Que espero que pueda haber calado un poco de estos tres aspectos básicos que sobre todo nos permitan reflexionar y compartir, porque como he comentado antes, esto es una tarea de todos, es una tarea común en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Josep. Hasta la próxima, que seguro que tendremos alguna. Muy bien, gracias, Gracias. hasta pronto.